buenos días. Nosotros somos un grupo de licenciadas en Derecho que hoy les venimos a exponer y a debatir el tema de protección de datos personales. En la actualidad, la protección de datos personales es importante porque, en este mundo ya globalizado y con la tecnología tan avanzada, podemos crear y acarrear problemas con datos personales nuestros o de terceras personas y pueden ser usados para fines ilícitos. Entonces, mi grupo de licenciadas y yo vamos a exponerles el tema. La protección de datos personales se ubica en el campo de estudio del derecho informático. Es la facultad de controlar nuestra información, automatizada o no. En algunos países del mundo, la protección de datos personales reconoce el... Bueno, también es importante saber qué es un dato personal, y un dato personal es cualquier tipo de información relacionada contigo, desde nombre, edad, domicilio, fecha de nacimiento, CURP, número telefónico, etc. Protege tus datos y organización para que tengan una ley. También nos ayuda para poder que no ninguna otra persona nos pueda sobornar los datos y así mismo no tener problemas. Como bien sabemos, podemos saber a qué personas les brindamos esta información, no a cualquiera se la podemos dar, y estas personas asimismo tienen la obligación de protegerlos y no andarlos divulgando, ya que eso también es un delito. Actualmente todos tenemos el derecho de exigir el respeto de nuestros datos personales, y a las empresas que se les llega a proporcionar estos datos es necesario que nosotros podamos solicitar un aviso de privacidad para que estos respeten lo mismo. Al igual es una posesión de personas, la cual se reforma, como lo mencioné en un artículo, y es como una posesión. Bueno, creo que es importante en la mayoría de los casos tener el derecho de privacidad para que podamos estar seguros de que nuestros datos están en buenas manos y no sean divulgados ante las demás personas. Por eso es importante que incluso en la creación de un correo o de alguna red social leamos bien los datos de privacidad y pues todo lo que nos pide ahí, porque al aceptar corremos el peligro de estar dando nuestros datos y estos pueden ser usados para cometer algún delito. Uno de estos es la suplantación o robo de identidad. El artículo 190 habla acerca de la transgresión del robo o agresión hacia las personas de sus datos personales. Para ello, las asociaciones han trabajado mucho con este artículo. Es importante la regulación de la protección de los datos personales, porque en el ámbito de la informática, como es muy común ingresar nuestros datos, pueden ser mal usados y también pueden involucrarnos en crímenes de ese medio. Cabe recalcar que un aviso de privacidad es un documento físico y también puede ser electrónico. ¿Qué pasa en el caso? Hace 3 meses creo que más de 3 meses, hubo un caso, vámonos más internacionalmente, en Estados Unidos, con el FBI y el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que querían no es cierto, fue además de él, con Apple, para que les dieran los datos personales y contraseñas del iPhone de unas personas, me parece que de ISIS. ¿Qué pasa con eso? En relación a que el FBI está pidiendo los datos personales de un criminal. ¿Es correcto o no? Pues en esta cuestión opino que la empresa de Facebook no tiene la capacidad por el aviso de privacidad que todos tenemos,
o que todos leemos y aceptamos al final de terminar nuestra cuenta, y se supone que es para eso, para establecer ciertas reglas que se deben de respetar. Bueno, a mí me parece que podría ser opcional el hecho de que le den los datos personales, bueno, al FBI no, porque se supone que es una cuenta de un criminal y quizá los cargos que se le imputan pues sí son graves y entonces pues quizá necesitan esa información para poder llevar a cabo pues no sé, la realización de una sanción que sea adecuada para él. Claro, pero para solicitar los datos personales está establecida en el artículo 1 de la misma ley la autodeterminación informativa, que es la facultad que tienen las personas para manejar los datos, ya sean establecidos en un registro público o privado. Entonces, bueno, yo pienso es que tendrían que ver también eso. Creo que eso ya queda en facultad del encargado de Mark y del FBI, y pues siento que estaría en cierta obligación para con la nación de otorgar esos datos, porque finalmente es un criminal y es para para dar con él y tener más información acerca de lo que hace o de dónde está. Y debemos saber que el FBI es una asociación que no es como cualquier policía que se le brinda. Sabemos que la información que ellos obtendrían sería para un buen fin y no para andarlo divulgando. ¿Y qué pasaría si entonces no es un criminal? Recuerdan que hace años también nos pedían para registrar un teléfono, sea de plano, ¿no? Nos pedían nuestros datos personales también. ¿Qué hay de eso? No somos criminales. Bueno, dentro de eso yo creo que ahí sí tiene que aplicar directamente la norma y respetarla, porque digamos en caso de particulares no siendo unos criminales, la empresa debe de tomar en cuenta el aviso de privacidad y obviamente la discreción porque si no estaría violando el reglamento y obviamente esto conlleva problemas para la empresa. Exactamente, aparte se tiene que respetar. No somos criminales, pero cabe la posibilidad de que sea, aparte, tiene que, o sea, es con un fin, ¿no? Bueno, pero siempre y cuando esto sea obviamente comprobado. Bueno, en mi opinión, seas criminal o no, tus datos deben de ser protegidos. Es como prevención, esta ley. Como prevención, ¿no? Para, o sea, alguna pérdida. Exactamente. ¿Piensan que sean ciertos los rumores que, por ejemplo, nuestras llamadas son controladas? Digo, dentro de los datos personales sabemos que son, o sea que los datos personales son, los damos escritos, ¿sí? Pero si por ejemplo, nuestras llamadas están controladas, nosotros también proporcionamos datos, incluso datos personales que son, pues, más delicados, ¿no? ¿Qué hay de eso? Pues creo que ya es una responsabilidad, por ejemplo, de una compañía telefónica el respetar y salvaguardar tus datos, o sea, los datos que tú ofreces indirectamente, por ejemplo, al llamar a otra persona. O sea, eso ya es responsabilidad y queda dentro de la facultad de una empresa. Para eso sí debe de existir una ley en la que debe de proteger tus datos y no exhibirlos hacia otras personas. ¿Qué hay, por ejemplo, de los datos personales? No sé, que en alguna compañía telefónica incluso te preguntaran tus preferencias sexuales o datos personales más delicados. Yo creo que eso ya es un abuso, o sea, es una violación a nuestra privacidad. Es así, claro, y posteriormente a esto pues también podemos proceder legalmente. Porque como bien sabemos, a una empresa de ese tipo, ¿qué le interesa? Las preferencias sexuales. O sea, lo que a ellos les interesa son su nombre, su dirección, dónde se pueden localizar. Exactamente. Preferencias sexuales. Claro, y también secundaria. Más no cosas personales. Bueno, también basado en esto, supongo que a todos nos ha pasado que algunas empresas donde te registras, no sé, alguna cuenta, utilizan tus datos precisamente para pasarlos a otras empresas y esas empresas tengan una base para hacer más negocio, que obviamente esto no es, pues,
asertivo, ¿no? Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, buro de crédito, ¿no? En buro de crédito aparecen todos tus datos, pero cualquier empresa, incluso ahorita ya cobran, cualquier empresa puede ingresar a esa base de datos y ver los datos de cada persona. Es que digamos que los datos que están en el buró de crédito es como un antecedente de la persona. El buró de crédito, hasta donde yo tengo entendido, es acerca de las tarjetas de crédito. Y por ejemplo, si alguna no has pagado o tienes alguna deuda, apareces en buró. Esto nos quiere decir que tienes un antecedente, como que no eres buen cliente o como que tienes dificultades para pagar. Pero vamos a lo mismo, esos mismos datos los utilizan otras empresas, no precisamente para que tú puedas hacer un trámite bancario, sino por ejemplo para ofrecerte, no sé, cursos, no sé, todo lo que tenga que ver con ello. Dando una ejemplificación, supongo que a todos nos ha pasado que tenemos una línea de teléfono con una empresa y momentáneamente nos llegan a llamar de otra. Es ahí donde están violando nuestros derechos, porque obtienen nuestro número telefónico, persona ajena a nosotros, cuando nosotros no hemos autorizado que se le dé nuestro número telefónico a otra empresa. Bueno, en lo personal creo que como personas individuales debemos exigir nuestros derechos y ponernos, digamos, en un cierto punto de exigir que se respete, porque realmente nadie lo hace. Todas las empresas a las que tú les proporcionas tus datos no lo respetan. Nosotros, ¿qué podríamos hacer en esa cuestión? Pues proceder legalmente y obviamente de esta manera poder ayudarnos para que nuestros datos no los tenga cualquier persona. Exacto, como lo dice la licenciada. También debemos de exigir y violar nuestros derechos, porque muchas de las veces, aun cuando se nos comete la infracción o cuando se violan nuestros derechos, no somos capaces ni tenemos esa costumbre de pedir que se respeten. Nos quedamos con que ya se irrumpió y se violaron nuestros derechos y somos conformistas, entonces también debemos de esforzarnos y luchar porque se respeten los derechos. Y también para evitar confusiones, porque hay ocasiones en las que llaman para no sé, ofrecer algún servicio del banco, para ofrecer algún servicio seguro o lo que sea. Todas esas llamadas las tienen grabadas, pero hay ocasiones que con lo que te preguntan terminan manipulando a su conveniencia la respuesta que proporcionan, y eso es, o sea, aunque no queramos, no convencernos, sino logran como, pues sí, manipular a su antojo lo que quieren. Claro, mira, como también la licenciada lo comenta, yo creo que todo esto da paso a los delitos. Por ejemplo, sería clonar tarjetas, utilizar tu nombre para hacer algunos trámites, extorsión, exactamente. Incluso voy a mencionar un caso del que tengo conocimiento. A una señora le hablan por parte de un banco diciendo que había un gasto, digamos, no verificado, y que tenía que proporcionar su número de tarjeta y todos los datos para que pudieran como anular esa compra que no estaba registrada por ella. La señora comenta que no tiene nada en la tarjeta, le llamamos en una hora y ella al instante llama al banco al que pertenece y le dicen que no, que ellos no tienen registro de eso, o sea que no sabían de eso. La señora termina la llamada y momentos después le vuelven a marcar supuestamente del banco y resulta que era, o sea, tenían todo así perfectamente como si fuera del banco real, pero pues la señora denunció el caso y ya habían habido 3 casos con anterioridad, igual que pasaba, pero las otras personas sí dieron las datos de su tarjeta y les clonaron la tarjeta, les sacaron el dinero. Entonces yo creo que ese es un caso muy
específico del que debemos de pues verificar que realmente se respeten nuestros datos, se protejan nuestros datos y estar seguros de que, y nosotros también verificar que se estén respetando. Sí, porque por ejemplo en este caso el banco no tenía entonces Conocimiento. o sea, no tenía conocimiento, pero no tenía sus datos resguardados correctamente porque las otras personas pues, lograron conseguir su número y lograron querer extorsionar. ¿Qué podemos hacer entonces para evitar? Para evitar, sabemos que ya nos muestran, por ejemplo en un banco, su reglamento, o bueno, su letanía de los datos personales, ¿no? Que están protegiendo nuestros datos personales, que no se van a transferir ni usar para otras cosas que no sea, por ejemplo, del banco. Pero cuando eso pasa, cuando transgreden ese derecho, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Además de denunciarlo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es el proceso? Puedes exigir la baja de tus datos de esa empresa o de esa base. También puedes, tienes que ver a qué empresas les transfieren tus datos. Y si tú no estás de acuerdo, pues como eso es un proceso inicial, puedes cancelar el proceso. Estás en todo tu derecho de cancelar el proceso y no tienen la facultad de exigirte que te quedes con ellos. O sea, estás en tu derecho de exigir la anulación de un contrato con un banco, con una empresa, cualquiera, si ellos te dicen que van a transferir tus datos a otras empresas. Que en este caso son ellos los que están incumpliendo el contrato, ¿no? Entonces, no pueden obligarte a seguir ahí. Bueno, también yo creo finalmente que lo importante que nosotros podemos hacer como particulares es leer perfectamente todos los avisos de los trámites que nosotros lleguemos a hacer para evitar cualquier confusión. Pues de hecho, una institución encargada de proteger los datos personales es el INAI y es una de las más importantes a nivel nacional actualmente. Pueden ingresar y en ella establece nuestros derechos y las obligaciones de las personas que manejan nuestros datos. Exactamente, como lo mencionaba la licenciada Atenas, tenemos que verificar, leer atentamente cuáles son los avisos de privacidad, desde la creación de un correo hasta un contrato, porque si no lo hacemos, si no leemos todo el proceso, si no leemos correctamente, también nosotros estamos incumpliendo, porque no estamos velando por nuestros derechos, incluso por derechos de terceros. Entonces debemos de leer con atención, leer detenidamente, no solo por tener prisa o por querer fijar un contrato, hacer un convenio, firmar solo porque sí. Debemos de tener un poco más de atención y ser más precisos en esos momentos. ¿Alguna otra licenciada tiene alguna opinión? Bueno, en conclusión y en opinión personal, todos somos seres humanos y seamos criminales, no seamos criminales, seamos menores de edad o no, se deben de respetar nuestros datos, sean privados, sean delicados o no sean. Cualquier dato personal creo que debe ser respetado y no usado para ningún acto ilícito. Si nosotros no lo hacemos, creo que algún tercero no tiene el derecho ni la facultad para hacerlo. Creo que debemos protegernos. Si las empresas no protegen nuestros datos personales, nosotros deberíamos hacerlo, exigir, sobre todo exigir, porque el derecho a veces en este país de eso se trata, no de esperar a que nos lo den, sino de exigirlo. Muchas gracias.